El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana explotó una bomba frente a la entrada de la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA. Una camioneta se aproximó a la puerta del edificio y detonó una carga explosiva. Provocó un estallido que produjo el colapso de la parte delantera del edificio. Daños en el radio aproximado de 200 metros. La muerte de 85 personas y más de 300 heridos. Pese a que se realizaron juicios por encubrimiento y conexiones locales, nunca hubo detenidos. En el 2024, el máximo tribunal penal de Argentina dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado, siendo el grupo militante chiita Hezbolá el ejecutor, y declaró el atentado del 18 de julio de 1994 como un crimen de lesa humanidad, al determinar que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Pasaron 30 años desde aquel día fatídico que quedó grabado en la memoria de la sociedad. Un día en el que el dolor y la tragedia se apoderaron de las calles, dejando un vacío imposible de llenar. 30 años después, seguimos esperando respuestas. Nos negamos a olvidar, a dejar que el paso del tiempo nos haga perder de vista nuestro objetivo. Mantenemos viva la memoria de los que ya no están y renovamos nuestro compromiso de seguir adelante exigiendo la verdad, no solo por ellos, sino por el bien de nuestra sociedad y de las generaciones futuras. A 30 años del mayor atentado terrorista de la historia argentina, no hay justicia. El terrorismo sigue, la impunidad también. Soy Anita Eppelbaum Weinstein, protagonista del atentado a la AMIA. El 18 de julio de 1994 para mí fue un día común, un día que tenía que pensar en qué tengo para hacer cuando llegue a AMIA. Yo trabajaba en AMIA de hace varios años porque me gustaba trabajar para la comunidad judía y me interesaba mucho, así que los lunes para mí eran un buen día. Ese día cambió para siempre, porque ese día, después de entrar y saludar abajo en la planta baja a la persona que nos recibía, una jovencita, la gente de seguridad, fui a lo que en ese momento era mi oficina, en el primer piso, que habían movido, no hacía muchos días, el lugar de donde yo debía trabajar junto con mi asistente, Mirta. Así que eso era lo común. Al ratito pudimos ver al mozo y hacerle la señal de que nos traiga algo para tomar. Y después me di cuenta que tenía que caminar hasta el fondo del edificio porque ya sabíamos que existía una computadora, lo cual era mágico, que pudiésemos imprimir de una vez muchísimas cartas que eran las que teníamos que mandar. Estando en ese lugar, mi vida cambió para siempre. Ese momento de que se escuchó el terrible ruido que producían las cosas, los gritos, fue el momento inicial del que tuvimos conocimiento de que después se convirtió en el atentado a la AMIA. En ese lugar fue donde escuchamos los primeros golpes, no sabiendo de a qué se debían. Eran varios los gritos y las voces
que se cayó el andamio porque habían estos cambios en el edificio, explotó la caldera. Todas hipótesis, había una persona entre nosotros, un israelí, que tal vez tenía algún conocimiento, nos dijo al piso. Estando en el piso para mí era mucho más difícil de respirar, me paré de vuelta y siempre pensando en Mirta, pensé en dar un paso para atrás para ver si sabía algo de ella. Alguien me dijo, no te muevas más, y eso fue esos momentos eternos hasta que se encontró una puerta que se abrió, que se había preparado para las posibles situaciones, como digo, de peligro, nunca pensando que se iban a utilizar tan rápido. Eso nos dio un poco de aire. Lo que también hizo es que pudiésemos salir, cruzar a través de esa puerta por una especie de puentecito y subir a lo que era el techo de una de las partes del edificio que todavía estaba en pie. Recién ahí, cuando me pude dar vuelta, porque estaba mirando siempre para la parte de atrás, vimos ya las ruinas de Amia, cómo se había caído partes del edificio y lo que había ahí. Los gritos fueron terribles de personas que estaban con nosotros, compañeros, que sus cónyuges estaban en el edificio. También me conmovió mucho, y lo menciono, y está siempre en mi recuerdo, la existencia de una jovencita con una bebita en sus brazos, sentada en el piso, amamantándola, y uno se aferra, de eso me di cuenta después, de cosas que se convierten en significativas. Ese bebé vivo, amamantado, para mí era una señal de vida. Después pudimos salir y caminar por, creo que es Tucumán, hasta dar la vuelta y llegar a Pasteur y ahí ver la triste, terrible realidad del edificio de Amia, todavía cayendo algunos de sus partes, y quedamos ahí parados durante horas. Ahí todos empezamos a decir un atentado, otra vez un atentado. Empezaron a llegar familiares y también llorar junto con ellos. Tal vez ellos pensaron que Mirta podría haberse quedado en otro lado, pero eso es solo una hipótesis que uno nunca puede saber. Así que Mirta para mí significa mucho en mi memoria, y siempre en los aniversarios que nos vemos, mis abrazos a su familia van por este recuerdo que siempre tengo. Por suerte, esas también suertes de la vida, mi hija me pudo encontrar. Después supe que le habían avisado de la bomba y vino corriendo hasta el lugar. Por suerte habíamos coincidido en el lugar donde yo estaba parada, y eso fue un abrazo en toda la emoción, por supuesto, pero toda la tristeza de ver las caras de los que estaban ahí esperando tal vez saber algo de sus familiares, esperando y deseando que dejase de esto, porque todavía se escuchaban cosas que seguían cayendo. Casi enseguida yo entendí que tenía que seguir viniendo a Amia. Volver a la Amia fue indiscutible, porque algunos decían no vengo más, esto no, y me siento mal, pero yo entendí recién a la noche, que fue cuando fui y llegué a mi casa,
y pude ver en la tele todo lo que había pasado. No podía entender cómo pasó y cómo pude salir. Pero me propuse que no les voy a dar a los que pusieron la bomba, a los asesinos y terroristas que pusieron la bomba, el gusto de paralizarme. Y al día siguiente estaba acá quiere decir en la calle, hasta donde se podía llegar, para estar parados, para seguir mirando si se podía rescatar más sobrevivientes, para seguir doliendo, llorando y pensando que ojalá que los sobrevivientes sean muchos, y también pensando con mucha desilusión y bronca porque un ser o los seres humanos son capaces de generar este tipo de atentados sabiendo que van a morir personas que están viviendo sus vidas, los vecinos de enfrente, los que de los negocios, la institución y todo lo que venía y había alrededor. Entonces todo lo que tenía que ver con hacer cosas para que la vida siga funcionando, para que Amia pueda seguir haciendo lo que hacía, porque pueda seguir llevando comida a familias como siempre llevaba y lo sigue haciendo, porque si no yo sentía que ellos ganarían lo que querían hacer y yo no quería ser cómplice de eso. Si no lo hacía, yo no podía pensar que el futuro tiene que seguir. Y entonces me comprometí a mí misma y con la institución de seguir haciendo y no dándole el gusto a los que quisieron interrumpir tanto la presencia del edificio mismo como la institución como institución. Mis padres eran sobrevivientes del Holocausto y cuando mi mamá al día siguiente pudo venir a verme, mi papá ya había fallecido, y me abrazó y me dijo: nunca pensé que a una hija mía iban a querer matar por judía. Así que también fue algo que me motivó, porque ella pudo sobreponerse a todo lo que sufrió. Y no me comparo ni hago, sino que solamente como reflexión, creo que si uno deja de hacer, le da el gusto al que nos quiere, que es hacer que no hagamos nada. Yo creo que para el momento que sucedió el atentado ya Argentina había aprendido porque las cosas que sucedieron también en la Argentina, previas, políticas, persecuciones, muertes, no era la manera que se quería vivir y no era la manera que se debía vivir, y que se había ya construido un andamiaje tanto educativo como de prensa, como de reflexiones sobre la importancia de esa convivencia. Yo creo que también fue una manera de reasegurar que los odios eran muy nocivos. Yo creo que la sociedad ya había entendido. De hecho, la institución en ese momento, si bien ya lo venía haciendo, pero extendió mucho más sus trabajos con la sociedad general. Si bien había sido creada pensando en los inmigrantes judíos que pudiesen seguir teniendo asistencia para los cementerios, asistencia para la vida social, para la ayuda social, pero ya se había extendido y se entendía de todas las maneras que éramos una parte de una sociedad con sus diferentes formas de pensar, de rezar, de vivir, pero que todos éramos responsables por aquello que tenemos que hacer. Y creo que también eso se inspiró
y se entendió en la sociedad general. Hubo muchas formas en las que se demostró que la AMIA ampliaba su campo de presencia en la sociedad argentina, siendo una institución más de todas las instituciones que existen, muy compenetrada desde su ser judío, desde su compromiso con la existencia del Estado de Israel en una sociedad que entendía que eso era legítimo. Los que planificaron el atentado no les importó a quienes iban a matar. Su odio estaba generado en el odio antijudío, entre el odio con aquello que la comunidad judía podía ser como una institución. No les importó, sabían que iban a matar a los vecinos de enfrente, a los transeúntes, a los de las calles adyacentes. Sabían que iban a herir, iban a trastocar la integridad mental de miles de personas, pero no les importó. Muchas pueden ser las hipótesis del atentado a la AMIA y seguramente he leído, tienen que ver con los odios instalados en instituciones, religiones, tal vez también políticas, que piensan que exterminando al otro gana algo más de lo que quiere hacer, a un costo muy terrible que implica destruir vidas humanas. Lamentablemente, con mucho dolor, digo que estos momentos que estamos viviendo en el aquí y en el ahora nos hace pensar nuevamente de dónde y cómo y por qué estos odios, que en definitiva tienen que ver también con cómo las personas nos criamos desde chicos, respetando al otro, entendiendo las diferencias, juntando las cosas que podemos compartir, pero siempre respetando la vida. Y es eso, creo, lo que para mí me enseñó, sigue siendo constante, que el odio puede empezar desde muy pequeñito. Si en el colegio se burlan de alguien porque es el gordito, porque es la de los anteojos, ahí empieza el odio. Y entonces ahí hay que empezar, y se está haciendo, y es bueno que no se deje de hacer, que en la vida cotidiana, desde chiquitos, enseñemos la convivencia. Respetar, cuidar, aceptar, querer al que no es exactamente como nosotros, en cualquier plano de lo que uno puede pensar. Entonces, para mí, por eso creo que mi mensaje es este, ¿no? De recordarse que el odio, si es alimentado con respecto a cualquier persona, grupo, situación, institución, si ese odio empieza desde chiquititos, cuando de grandes pasa a ser muy peligroso para todo ser humano. Y mi ilusión siempre es que de alguna manera, como seres humanos, entendamos que es mucho más importante vivir en paz, en un compromiso por la vida, que pensar todo el tiempo que yo con esto no y yo con aquel no, y porque este es esto o tiene esta religión, ocupa este espacio físico, y los momentos actuales nos están lamentablemente recordando que no siempre se recuerda que esto es un empuje necesariamente vital para todos los seres humanos. El que
30 años después no se haya ejecutado la justicia es el peor dolor. ¿Por qué no hay justicia? Es la pregunta que me hago todos los días, porque se sabe quiénes fueron, cómo lo hicieron, quiénes la pagaron, pero los que tuvieron los que fueron los responsables de eso, no son los que ya expiaron su culpa. Pero no siento, por lo menos yo no siento, de que eso fuese realmente concretado con algunas detenciones o cárceles, pero no en el concepto total y general de todos los involucrados. Cuando llega el 18 de julio, por supuesto es una fecha que está siempre en mi cabeza, en mi corazón, en mi memoria, y me va emocionando, pero al mismo tiempo muy dispuesta a seguir insistiendo con esto de que la vida del otro hay que respetarla, y que desde todo lugar y desde AMIA, y insisto en eso, aprendí que esto es cotidiano y hay que seguir haciéndolo, porque es una misión para una mejor vida para todos nosotros. Es importante que recordemos AMIA porque puede crearse odios respecto de determinadas formas de vivir, de pensar, de orar, que se basen en el odio, en la diferencia, en el desinterés. Pero yo creo que ya esas cosas están aprendidas.